¿Sabías que a solo 1 hora de Atenas puedes encontrarte a una isla griega con playas, historias y encanto por todos lados? Pues hoy los traigo a una aventura rápida pero preciosa. Nuestra visita a Aegina, una de las islas más cercanas a la capital griega. Así que abróchense los cinturones, o mejor dicho, preparen el billete de ferry que arrancamos esta aventura. Empezamos el día temprano, rumbo al puerto del Pireo, el más grande y famoso de Grecia. Desde aquí salen ferries hacia muchísimas islas como Santorini, Mykonos, Hydra y por supuesto Aegina. Los billetes los puedes comprar online desde la página web de las compañías de ferries o directamente en las oficinas que están justo enfrente del puerto, donde también puedes consultar los horarios y los precios. Y para volver desde Aegina es igual de fácil. En el mismo muelle hay ventanillas para comprar tu regreso. Una vez a bordo, nos fuimos directo a la parte alta del ferry para disfrutar del aire fresco y de las pistas del mar Egeo. Hello, el día de hoy lo empezamos movidito. Estamos en el bote y yo estaré poniendo imágenes cuando vayamos zarpando y cuando estemos llegando. El trayecto que nosotros elegimos dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Y en este ferry puedes llevar tu moto, tu coche o incluso una caravana si planteas quedarte un poco más de tiempo. Durante el viaje decidimos explorar casi todo el ferry. Excepto el restaurante, pero os dejo a continuación un video para que lo podáis ver, ya que aquí no era permitido entrar con perros. Así que nosotros decidimos irnos a la parte de abajo donde se encuentran los coches aparcados para gastar un poquito de energía con Chloe. Ella se portó genial y hasta se hizo de alguna que otra amiga durante el viaje. Muchas familias con niños se acercaban para saludarla y acariciarla. Ella fue toda una pequeña celebridad en alta mar. Terminó siendo la estrella del ferry. Y aquí estamos, mi suegra ha venido a visitarnos porque íbamos a estar muchísimo tiempo aquí. De hecho, creo que vamos a estar más tiempo del que pensamos. Y ella nos ha traído aquí a esta niña, a esta niñita que está aquí abajo, que es la primera vez que vuela en avión y está pues disfrutando bastante de lo que es el cariño de Grecia, porque donde quiera que vamos la están saludando. A nosotros no, a ella. De hecho, incluso nos han hasta parado en la calle para preguntarnos que dónde la habíamos traído, que si le pueden hacer fotos. Y hace un rato, que seguro que os pondré por aquí un videito, hace un rato se volvieron locos unos niños aquí en el bote para venir con ella, tocarla, darle besos, los papás hacerle fotos. Así que ya hemos llegado y nos vamos. Al llegar a la isla, la primera impresión fue preciosa. Nos recibió ese ambiente relajado, tan típico de las islas griegas. Las calles pintorescas, barquitos de pesca, restaurantes con vistas al mar, el olor a sal de mar, todo con un encanto especial. La sensación era de estar en un pueblito griego detenido en el tiempo. Y claro que sí, nuestros viajes siempre tienen que tener alguna aventura. Y a Brando se le ocurrió una idea genial: hacer un paseo en carruaje de caballos. Hey baby. Hello mom.
Mientras recorríamos la isla, el conductor nos iba contando curiosidades y un poco de historia de la misma. Fue un recorrido tranquilo, con esas vistas que te hacen sonreír sin darte cuenta. Después del paseo decidimos hacer unas cuantas paradas y disfrutar de las callecitas pequeñas que tiene la isla y, claro que sí, hacernos alguna que otra foto. No puede faltar tampoco las pequeñas tiendas donde puedes elegir diversos souvenirs para llevarte de recuerdo de tu viaje a las islas. Luego de esto terminamos agotados y con muchísimo calor, así que decidimos hacer una parada en un club de playa con bar para refrescarnos un poquito. Nada mejor que una bebida fría, buena compañía y el sonido del mar para recargar energía. Un ratito para desconectar, relajarnos y disfrutar simplemente de estar ahí. Fue uno de esos momentos simples pero perfectos que hacen que cada viaje valga la pena. Estas son las dos caras de la moneda: a la caribeña que no le gusta el sol y al holandés sudafricano que adora estar en el sol. Se va a poner como un camarón, eso es lo que se va a poner. Y a esta tampoco le gusta el sol. Lamentablemente nuestro tiempo en la isla fue corto. Como solo tenemos un día libre de nuestro trabajo y no llevábamos coche, algunas de las zonas un poco más alejadas del puerto se nos quedaron pendientes. Pero si tú tienes más tiempo, aquí te dejo una lista de lugares imprescindibles que ver en Egina. También puedes alquilar bicicletas y motos eléctricas cerca del puerto y recorrer la isla a tu ritmo. Nosotros, al ir con Chloe y ser un grupo, preferimos tomárnoslos con calma y simplemente disfrutar del ambiente. Porque al final, los viajes no siempre se trata de cuántos lugares ves, sino de con quién los compartes. Cada paseo, cada risa, cada instante se convierte en un recuerdo que queda para siempre. Aunque solo estuvimos unas horas, Egina nos encantó. Su cercanía con Atenas la hace perfecta para una escapada corta. Ideal si tienes poco tiempo libre, pero muchas ganas de respirar mar y sol y de desconectar del caos de la ciudad. Si te gustó acompañarnos en esta pequeña aventura, no olvides dejarme tu like, comenta con más de 3 palabras, que eso ayuda muchísimo al canal, y compártelo con tus amigos viajeros. Y por supuesto, suscríbete para que sigas descubriendo el mundo conmigo.